Bien chicos, buen día. El día de hoy vamos a darle una repasada al tema de historia. Como ya lo vieron, estamos empezando un nuevo bloque, que es el bloque de los caudillos a las instituciones, del año 1920 a 1982. ¿Por qué de los caudillos a las instituciones? Los últimos temas que vimos en la escuela pues fueron cómo fue toda la traída del porfiriato y después cómo viene a acabar con el porfiriato la Revolución Mexicana. Entonces, a partir de la Revolución Mexicana surgen distintos cambios y surgen personas a las que se les llama caudillo. Entonces, un caudillo es un líder social, un líder político o un líder de ejército. Entonces, en esta ocasión vamos a estar viendo quiénes fueron esos líderes, esos caudillos, y por qué fueron tan importantes en la historia de México. Entonces, fíjate bien lo que vamos a ver. El día de hoy vamos a empezar con esta presentación. Dice, de los caudillos al presidencialismo. ¿Por qué al presidencialismo? Porque todas estas personas, todos estos líderes, como ya te lo dije, políticos, sociales, de ejército, etcétera, llegaron a ser presidentes de México. Entonces, fíjate bien, todo comienza con la reestructuración de México, de encaminar a la solución de problemas que había en México, porque si tú recuerdas, con todos los problemas que trajo la Revolución Mexicana, pues México tenía una crisis espantosa en todos los sentidos. Entonces, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se pretendía encaminar y solucionar todos los problemas que ya tenía México con esta Revolución Mexicana. Entonces, surge esta constitución política por medio de Venustiano Carranza. Sin embargo, a pesar de que traía muchas cosas muy buenas para nuestro país, pues lo que empezó a pasar fue que los campesinos y los obreros veían como una amenaza a esta constitución política. ¿Por qué? Porque ellos no tomaban en cuenta los nuevos cambios que traía para nuestro país. Al contrario, ellos lo veían como si fuera una ley que no garantizaba sus derechos. Entonces, este fue un problema de los cuales trajo la Constitución Política mexicana, porque muchas personas no aceptaban esta Constitución. Entonces, pues fue muy malo eso, porque al contrario, la Constitución pedía que se cambiaran, que se modificaran muchas cosas para México, para su bien. Entonces, fíjate bien, todo comienza, el primer caudillo es Venustiano Carranza. Él fue presidente de México de 1917 a 1920. Y él fue muy importante porque con él se inaugura una nueva forma de gobierno. ¿Por qué? Porque él trae con él a la Constitución Política de México, que es la que actualmente nos rige. Entonces, él tuvo muchos problemas por combatir como ya te lo decía, a los campesinos y a los obreros, porque pues ellos pensaban que no se les iba a dar lo justo, como siempre se les había hecho pasar. Y otra fueron que también estaban en su contra los gobernantes o las personas ricas, los hacendados. ¿Por qué? Porque se les iba a estar quitando parte de su riqueza, ¿verdad? Entonces, él fue una de las personas que tuvo muchísimos problemas para enfrentar los nuevos cambios que seguían para nuestro país. Entonces, como muchas personas no lo querían a él en el poder, estas personas se levantaron en armas contra él. Y por esta situación, Venustiano Carranza decidió huir a la capital de México. Y en ese traslado, pues él muere asesinado, lamentablemente.
Entonces, después de que él pues fallece, lo asesinan, sigue el caudillo Adolfo de la Huerta. Viene él a ocupar la presidencia de México solo por 6 meses. ¿Por qué? Porque tenía que ocupar a alguien la presidencia de México en lo que se realizaban otras elecciones para nuestro país. Entonces, él solamente dura seis meses y él trajo mucha paz a nuestro país. ¿Por qué? Porque empezó a escuchar las peticiones de todos los ciudadanos, ya fuera un campesino, un asalariado, un hacendado. Entonces, él empezó a pacificar muchos de los problemas que había en esta época. Entonces, el país es donde comienza a estabilizarse más en lo social. Después de esto, ya con las elecciones del país, viene el general Álvaro Obregón, que es del año 1920 al 1924. Entonces, es importante saber también por qué se le llama general. Se le llama general porque esta persona participó en la Revolución Mexicana. Entonces, al ser partícipe de ella, fue un hombre muy reconocido en el ámbito militar. Por eso, a él se le hacía llamar el general Álvaro Obregón. Entonces, las modificaciones que él trajo para nuestro país, pues fue básicamente el reparto agrario. ¿Qué significa? Que a cada persona se le diera su tierra por igual. Y después de ahí también protegió la propiedad privada. ¿Qué quiere decir? Que pues básicamente todos tenían su papel de que esto es lo mío, esto me pertenece. Entonces, todo esto fueron puntos a favor del general Álvaro Obregón. También arregló conflictos con Estados Unidos de América y algo muy importante que hizo cuando él gobernaba es que él fundó la SEP, la Secretaría de Educación Pública, en el año de 1921. ¿Por qué es muy importante? Porque gracias a esto, pues ahorita tenemos una educación gratuita, laica y obligatoria. Entonces, eso fue prácticamente el más importante de sus hallazgos, de lo que realizó en su mandato. También, si tú recuerdas, cuando estaba Porfirio Díaz en el poder, recuerdas que él se volvió a reelegir, se volvió a reelegir, se volvió a reelegir. Entonces, hubo una ley la cual prohibía que los presidentes se volvieran a reelegir y con el general Álvaro Obregón pasa lo contrario. Él modifica la ley, a sabiendas que no se podía, lo modifica diciendo pues de que él era el favorito de la gente y entonces fue elegido de nuevo, fue electo de nuevo, mejor dicho, y pues iba a gobernar otro periodo de nuestro país. Sin embargo, antes de que él pudiera tomar posesión del mandato de presidente de la República Mexicana, pues él fue asesinado y esto provocó una crisis política debido a que lo que se había logrado con el país de estabilizarlo en todos los sentidos, pues se vino otra vez abajo. Entonces, después de que es asesinado, le sigue el presidente Plutarco Elías Calles, que fue llamado el jefe máximo, y ahorita vas a saber por qué fue llamado así. Entonces, Plutarco Elías Calles fue presidente de México del año 1924 a 1928. Él, en todos los sentidos, se propuso mejorar el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque con la caída del anterior presidente general Álvaro Obregón, pues él se propone a estabilizar al país económicamente y socialmente, lo cual fue un beneficio para todos y todos otra vez empezaban a confiar en el presidente y en la manera en que llevaba a cargo el país.
Entonces, Plutarco Elías Calles crea el Banco de México en el año de 1925. Esto es muy importante porque el Banco de México hasta la fecha es una institución pues que sigue siendo una de las más importantes en nuestro país. Entonces, él durante todo su periodo, a pesar de querer hacer lo mejor para nuestro país, se enfrentó a muchas problemáticas, como lo fue la Guerra Cristera, que es un tema que vamos a ver la próxima semana, y pues con el asesinato de Álvaro Obregón, que era un pues presidente querido para todos, pues fue algo que aunque hiciera las cosas bien, pues le bajaba un poquito al ánimo, ¿verdad? Entonces, él termina su periodo, fíjate bien, en el año 1928. Sin embargo, él sigue aportando ideas para la presidencia de la República hasta el año 1934. Entonces, él ya no era presidente para ese año, sin embargo, él seguía opinando, él seguía decidiendo, él seguía diciendo vamos a hacer esto, se hacía, vamos a tener el control de esto, vamos a irnos aquí, etcétera. Entonces, por eso a ese periodo entre 1928 y 1934 se le llama el maximato. ¿Por qué? Porque había un presidente que a pesar de ya no serlo, seguía tomando decisiones para nuestro país. Por eso, este presidente Plutarco Elías Calles es mejor conocido como el jefe máximo. Entonces, esto es el tema de hoy. Espero que le hayas entendido un poquito más. La próxima semana seguimos con la época cristera y pues eso sería todo del tema. Hasta luego.